Línea de tiempo de estrategias algorítmicas y tiempo de ejecución. La evolución de las estrategias algorítmicas está directamente relacionada con la necesidad de reducir el tiempo de ejecución y utilizar recursos computacionales. Al inicio, los problemas se resolvían con métodos simples como la fuerza bruta, pero a medida que los problemas crecían en tamaño y complejidad, surgieron nuevas estrategias que permitieron mejorar la eficiencia, reducir cálculos innecesarios y hacer posibles resolver problemas que antes eran inviables. A lo largo del tiempo se han creado estrategias para reducir el tiempo de ejecución y hacer los algoritmos más eficientes. Entonces hemos creado esta línea de tiempo donde podemos ver la evolución de estrategias y el tiempo de ejecución. Okay. En 1900, comenzamos en 1936 con Alan Turing, donde Alan Turing propone la máquina de Turing, que es la base teórica de los algoritmos, el inicio de análisis formal del tiempo de ejecución. Aquí se establece el modelo teórico de computación, donde el principio claro y clave es el algoritmo como proceso formal. Aquí permite analizar si un problema es computable y cuánto tiempo podría tomar. Un ejemplo claro es una máquina que decide si un número es par o impar. Continuamos en el año 1940 con la fuerza bruta, donde aparecen los primeros algoritmos básicos, donde usaban métodos simples, tipo fuerza bruta, muy eficientes pero funcionales. Aquí, el primer enfoque práctico es probar todas las soluciones que existen. Nuestro concepto aquí es la exploración exhaustiva. Nuestro principal problema aquí en estos algoritmos es el crecimiento exponencial, que es demasiado lento. Un ejemplo claro aquí sería lo que es probar todas las contraseñas posibles. Continuamos en los años 1950 con la arquitectura de computadoras, donde John von Neumann impulsa la arquitectura de computadoras modernas que permiten ejecutar algoritmos más complejos. Ok, aquí se formaliza cómo ejecutar algoritmos. Su concepto es la eficiencia ligada al hardware más el algoritmo. Y su impacto permite interpretar estrategias más complejas. Un ejemplo aquí sería ejecutar un algoritmo de suma en una computadora real. Continuamos en el año 1956 con la inteligencia artificial, más conocida ahora como la IA. Aquí nace la IA y se empieza a buscar la eficiencia en problemas complejos y aparece la heurística. Surge aquí la necesidad de resolver los problemas complejos con el concepto de la heurística, que aunque no son exactas, son rápidas. Un cambio clave aquí es la priorización del tiempo sobre la exactitud. Un ejemplo en este tema sería un programa de ajedrez que evalúa jugadas sin probar. Ok, continuamos en 1960 con el King Sort. Aquí tenemos a Tony que desarrolla el King Sort, un algoritmo eficiente de ordenamiento. Aquí existe una mejora drástica frente a los métodos simples. Se ve el primer gran salto en eficiencia de ordenamiento y también se ve el concepto de divide vencerás más la recursividad.
Un ejemplo claro sería ordenar una lista de números separando en menores y mayores. Ahora tenemos en los años 1960, donde se consolida la estrategia de divide y vencerás, que reduce la complejidad en los problemas grandes. ¿Cómo? El concepto de divide y vencerás se trata de la descomposición de problemas. Su ventaja es que reduce la complejidad al trabajar con sus problemas. Nuestro ejemplo claro aquí sería una búsqueda binaria, un arreglo ordenado. Tenemos también en el año 1965 con la programación dinámica. Aquí evita lo que son los cálculos repetidos. Entonces, Richard Bellman introduce la programación dinámica, que evita recalcular los subproblemas, y reduce el tiempo exponencial a polinomiales. Aquí su concepto de la programación dinámica sería subproblemas más la memorización. Un ejemplo clave sería el cálculo de Fibonacci sin repetir cálculos. Bien. Continuamos en el año 1969. Aquí surge el análisis de complejidad computacional y se introduce el análisis del Big O, que permite medir la eficiencia. Entonces, ¿cuál es el concepto claro de este análisis? Sería el crecimiento del tiempo según el tamaño de entrada. La importancia de esto permite comparar los algoritmos objetivamente. Un ejemplo claro aquí sería comparando los Blue Short y los Megasort. Ahora seguimos en 1970 con los algoritmos veraces, mejor llamados Greedy. Los algoritmos veraces Greedy se aplican en la optimización. Son rápidos, pero no siempre son óptimos. Estos se tratan de tomar decisiones rápidas. Su concepto principal es que lo óptimo local es muy distinto al óptimo global. Y como ya dijimos, estos son muy rápidos, pero no siempre son correctos. Continuamos en el año 1972 con los algoritmos eficientes de Dijkstra. Entonces aquí Dijkstra propone los algoritmos eficientes de caminos mínimos. Del ejemplo claro de eficiencia versus la fuerza bruta. Los algoritmos eficientes de Dijkstra se trata de la optimización en grafos, o sea, la optimización de caminos. Esto evita lo que es la exploración de todo el espacio, o sea, de todas las rutas posibles. Un ejemplo sería encontrar la ruta más corta en Google Maps. Continuamos en los años 1970 con el backtracking. Aquí el backtracking se explora en retroceso, o sea, reduce la búsqueda innecesaria. O mejor dicho, la búsqueda sistemática con poda implícita. La ventaja del backtracking es evitar caminos inválidos, como por ejemplo al resolver Sudoku. Continuamos también
en los años 1970 en el NP de completud. Estas se clasifican problemas difíciles. Se entiende cuando un algoritmo será lento. Aquí estos tratan lo que son los problemas intratables y su impacto se entiende de que algunos problemas no tienen una solución eficiente, como por ejemplo el problema de viajante. Seguimos en el año 1980 en el Blanchie-Bound. Estos optimizan la fuerza bruta, que reducen el tiempo eliminando soluciones inútiles. O sea, poda las soluciones no óptimas y reduce el espacio de búsqueda. Un ejemplo claro es optimizar las rutas descartando las opciones peores. Continuamos en el año 1983 con el recorrido simulado. Aquí el recorrido simulado está inspirado en la física, donde introduce la probabilidad para mejorar resultados. Su concepto principal del recorrido simulado es la probabilidad para escapar de óptimos locales. Entonces, ¿cuál sería su ventaja? Mejorar soluciones en problemas complejos. Un ejemplo claro sería optimizar horarios aceptando soluciones peores temporalmente. Continuamos en el año 1985 con los algoritmos genéticos. Estos algoritmos están inspirados en la evolución, las soluciones rápidas para problemas complejos. Entonces, ¿cuál es el concepto de los algoritmos genéticos? Se trata de unir la población más la selección y además la mutación. Su impacto sería la solución aproximada de problemas difíciles. Aquí, por ejemplo, podemos diseñar lo que son antenas optimizando la forma. Continuamos en el año 1990 con las acormigas. Esta es una optimización basada en feromonas que mejoran las rutas y los caminos. ¿Cómo así? Estas se optimizan y se basan en el comportamiento natural. Su concepto son las feromonas como memoria colectiva. Y su impacto es la optimización de rutas, como por ejemplo optimizar lo que es la ruta de reparto en lo que son el delivery, puede ser actualmente. Continuamos en el año 1995 con el PSO, que es la optimización por enjambre de partículas. Estas mejoran la búsqueda en espacios grandes. Se trata de la inteligencia colectiva y su ventaja principal es la rápida convergencia. Un ejemplo claro aquí es ajustar los parámetros en redes neuronales. Continuamos en el 2000, en una época actual, donde ya está la Big Data. Estos son los problemas masivos con necesidad de algoritmos más eficientes. Entonces, ¿de qué se trata la Big Data? De la explosión de datos. Su concepto sería lo que es la escalabilidad. Y su impacto sería la necesidad de algoritmos eficientes. Un ejemplo claro aquí sería el análisis de millones de datos de usuarios. Continuamos con el 2010. Aquí aparece el Machine Learning. Es
el uso intrusivo de algoritmos optimizados y la importancia crítica del tiempo de ejecución. Aquí se usa lo que es la intensividad de la optimización. Su concepto clave sería el aprendizaje basado en datos. Y un impacto muy importante es la crítica del tiempo. Un ejemplo sería una recomendación de Netflix. Continuando con nuestra penúltima fecha, sería en el 2020 con lo que es la inteligencia artificial avanzada. Entonces, la IA avanzada como algoritmos híbridos y metaheurísticas, donde aquí se ve el balance entre velocidad y precisión. Aquí con los algoritmos híbridos y su concepto principal sería la combinación de estrategias. Como ya dijimos, el equilibrio entre precisión y velocidad. Un ejemplo claro sería, como sabemos y usamos todos ahora, el uso de múltiples técnicas de ChatGPT. Y por último, del 2025 hasta actualmente, tenemos la optimización moderna, que se ve el uso del paralelismo y el GPU, donde podemos aquí reducir el tiempo de ejecución. Aquí su concepto principal es la computación paralela. Su impacto, la reducción drástica del tiempo. Y como ya dije, un ejemplo sería entrenar los modelos en GPU. En conclusión, la historia de las estrategias algorítmicas demuestran que la eficiencia no depende solo del problema, sino de cómo se aborda. Elegir una mala estrategia puede hacer un problema imposible de resolver en la práctica, mientras que una buena herramienta puede reducir el tiempo de ejecución de años a segundos. La evolución de las estrategias algorítmicas demuestra cómo se ha pasado de métodos simples e ineficientes a técnicas avanzadas de optimización de tiempo y recursos. La elección adecuada de la estrategia impacta directamente en el rendimiento de un algoritmo. También sabemos que no se trata solo de resolver un problema, sino de resolverlo de la manera más eficiente posible. A medida que los problemas se volvieron más complejos, surgieron unas nuevas estrategias algorítmicas que reducen el tiempo de ejecución, pasando de métodos simples a ineficientes, como podemos ver a lo largo de esta línea de tiempo, a técnicas más avanzadas que se optimizan los recursos y permiten resolver problemas que antes eran imposibles. Entonces, por último, la elección de la estrategia no solo afecta el resultado, sino también el tiempo en que se obtiene, lo cual es clave en problemas reales. Gracias.